Sean todos bienvenidos a la tercera conferencia de nuestro Congreso de Profesionales 2020. Mi nombre es Wanjin Casanova. Soy licenciada en Bioanálisis egresada de la Universidad de Carabobo en el año 2006. Tengo 14 años de ejercicio laboral en el área asistencial y control de calidad. Resido en la ciudad de Maracay y soy la directora del Ministerio de Profesionales, sede Maracay. Hemos venido hablando durante las últimas 2 semanas sobre la persona de Jesús. Iniciamos hablando de Jesús desde el punto de vista histórico y comprendimos la influencia que él ha tenido a lo largo de los tiempos. La semana pasada nos explicaban la razón por la cual Jesús se hizo hombre. Nos comentaron que era necesaria la existencia de Dios en forma humana. Nos decían que debido al pecado de Adán y Eva, la humanidad sufrió muerte en el área espiritual, lo que generó una ruptura en la relación con Dios, volviéndonos esclavos del pecado y de desear satisfacer el vacío constante que esto ocasionó. Se creó entonces la necesidad de que fuésemos libres de esto, siendo esto posible únicamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Todo lo que hasta ahora hemos visto se describe en la Biblia, siendo evidente entonces que la Biblia, queramos o no, es una fuente histórica que ha permanecido a lo largo del tiempo. El día de hoy profundizaremos en el conocimiento de la Biblia. Y antes de iniciar, permítanme hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia que has leído es la palabra de Dios? ¿Existirá evidencia que indique que la Biblia es un libro confiable? O tal vez te has preguntado si la Biblia es un libro antiguo que aplica a nuestra época. Durante los próximos minutos voy a hablarte de las evidencias arqueológicas, históricas y científicas acerca de la veracidad de la Biblia. Te invito a que tomes lápiz y papel para que apuntes lo que te parezca más relevante y luego amplíes esa información a través de fuentes confiables. Iniciamos entonces con nuestra conferencia del día de hoy. Y el primer aspecto del cual vamos a hablar es el siguiente. ¿Es la Biblia que tenemos hoy lo que realmente fue escrito hace miles de años? Uno de los pensamientos más comunes entre las personas que no aceptan la Biblia es que como no existen los manuscritos originales, la Biblia actual fue adulterada por quienes la transcribieron. Para responder a este argumento, voy a explicarles algunas de las evidencias externas que indican que la Biblia es un libro histórico. Hablemos de la cantidad de copias de manuscritos y del poco tiempo entre el manuscrito original y nuestras primeras copias del Nuevo Testamento. Existen maneras para comprobar la confiabilidad histórica de cualquier literatura antigua. Para los historiadores, un documento antiguo debe cumplir con ciertos requisitos para poder ser considerado auténtico y fiel copia del original escrito por su autor. Dentro de los parámetros establecidos, tenemos que mientras más copias manuscritas se tienen de un documento antiguo, es más probable que se pueda armar el contenido del documento original. Este procedimiento se conoce como prueba bibliográfica. Esta prueba es un examen de transcripción textual por medio del cual los documentos llegan a nosotros. La literatura antigua raramente se traducía a otro idioma. Pero, dado que el cristianismo desde sus inicios fue misionero, los libros del Nuevo Testamento fueron traducidos y copiados para pueblos cuya lengua nativa era el siríaco y el latín. Este hecho incrementó rápidamente el número de copias, pero no solo este hecho incrementó el número, sino que adicional a esto rápidamente se crearon muchas copias más a raíz de la dispersión que sufrió la iglesia primitiva producto de la persecución que padecieron los seguidores de Jesús en esa época. Entonces, fíjense bien, solo contando las copias que existen en griego, hay 5.686 manuscritos parciales o completos. Si a esto se le suman 9.300 manuscritos de versiones más antiguas que las copias en griego, más las 10.000 copias existentes de las traducciones de la Biblia hebrea al latín, más los manuscritos encontrados en monasterios, existen más de 66.000 manuscritos del Nuevo Testamento actualmente. Si comparamos esto con las copias de la obra literaria La Ilíada de Homero, de la cual hay 1.800 manuscritos,
siendo esta una de las obras literarias más famosas desde su época hasta hoy, es avasallante la diferencia de copias manuscritas entre la Biblia y la Ilíada. No existe actualmente ningún otro documento antiguo que alcance el número de copias que tenemos del Nuevo Testamento. Y sin embargo, esas otras literaturas antiguas son aceptadas abiertamente por los historiadores y por la sociedad como copias reales de lo que escribieron sus autores. Ejemplo de esto son los poemas de Aristóteles. De ellos no existe el manuscrito original u autógrafo y solo hay 49 copias manuscritas y sin embargo son aceptados históricamente como fieles copias del original. Resulta asombroso entonces que esos 66.000 manuscritos recolectados en diferentes lugares coinciden entre ellos y resultan exactos con la Biblia actual, sin encontrarse hasta ahora evidencias contradictorias. Otro aspecto utilizado por los historiadores para certificar la confiabilidad de los escritos antiguos es la cantidad de años que existe entre la transcripción del manuscrito autógrafo y los manuscritos que han sido encontrados hasta la época actual. Estos manuscritos o textos escritos a mano, mientras menos años tiene el manuscrito autógrafo o el escrito por el autor y las copias encontradas, más confiable es la transcripción existente. Por ejemplo, los poemas de Aristóteles fueron escritos en el año 343 a.C. y la copia más cercana al original es del 1100 después de Cristo, es decir, 1400 años después del escrito original, y esto es aceptado como confiable y enseñado en las cátedras de filosofía universitaria. Los científicos y arqueólogos que han descubierto los manuscritos del Nuevo Testamento han comprobado que fueron escritos solo 50 años después de Cristo y concluyen que el hecho de que exista esta evidencia muestra de manera asombrosa la preservación del mensaje que fue escrito por los autores. Respecto al Antiguo Testamento, muchos han sido los argumentos en contra de su veracidad y credibilidad. Sin embargo, las pruebas arqueológicas, científicas e históricas también demuestran que lo que está escrito actualmente es lo que fue escrito en la época de Moisés. La copia más antigua del Antiguo Testamento data del siglo X a.C. Y la gran pregunta siempre fue, por cuanto el texto ha sido copiado muchísimas veces, ¿podemos confiar en él? Durante años, esta pregunta respecto al Antiguo Testamento no tuvo respuesta, hasta que en 1947 fueron encontrados de forma accidental en una cueva cercana al Mar Muerto, en Israel, unos cántaros que contenían rollos de cuero. Los cántaros estaban cerrados, por lo cual los rollos estuvieron perfectamente conservados por 1900 años. Se estima que fueron colocados allí el año 68 después de Cristo. Cada libro del Antiguo Testamento se encuentra en esos pergaminos que se encontraron en esos cántaros. Asombrosamente, al comparar los pergaminos hallados allí en el Mar Muerto con los manuscritos posteriores, prácticamente no se encontraron diferencias significativas. Hubo diferencias de aproximadamente un 5% y son en su mayoría de ortografía. En un transcurso de 1000 años, un 5% es prácticamente nada. Otra evidencia importante es el cuidado extremo con el que se copiaron las escrituras. Voy a hablarles ahora de la evidencia arqueológica. La arqueología es la ciencia que estudia, describe e interpreta a las civilizaciones antiguas a través de monumentos, obras de arte, utensilios y documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. Entonces, respecto al Pentateuco es un rollo, es decir, es un documento que contiene los 5 primeros libros de la Biblia. Estos libros son el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Entonces, estos rollos tienen unas características que no tiene ningún otro libro de la literatura antigua. Con ningún otro libro de la literatura antigua ocurrió lo que sucedió con el Pentateuco. Para escribir uno de estos rollos, debían cerciorarse de que la copia que realizarían sería exactamente igual
al rollo original, de manera que fuese garantizado que no habían alterado lo que Dios le había dicho a Moisés. Es importante mencionar acá que los judíos eran fieles creyentes de Dios. Ellos vivían por su fe. No todos los judíos podían realizar copias manuscritas, solo lo hacían los escribas. Los escribas eran judíos especializados en la escritura. El oficio de ellos consistía en registrar eventos por escrito. Entonces, ellos solo podían realizar copias del rollo original cumpliendo los siguientes requisitos. Presten mucha atención acá. Debían saberse de memoria los 5 libros del Pentateuco. Tenían que saber de memoria 4.000 normas que habían sido establecidas para garantizar la perfección de la copia. No podían copiar de memoria, aunque se lo sabían. Debían copiar letra por letra y recitarla en voz alta mientras la copiaba. Eran 304.805 letras. Cada letra debía escribirse con la misma caligrafía. Esto garantizaba que fuese perfectamente legible. La hoja en la cual escribían era piel de ganado, pero no podían matar animales para hacer esto. Solo podían usar pieles de animales que habían sido muertos por causa natural o por otro animal o por razones de alimentación. Tomaba casi 3 años copiar un rollo. Algunos de los manuscritos encontrados miden 30 metros de largo. Muchos escribas perdían la vista al copiar esto. Cuando lo terminaban, extendían el rollo y 3 escribas especiales, llamados escribas contadores, contaban las letras 3 veces hasta cerciorarse que la copia había sido exacta para poder usar el manuscrito. Estas son solo algunas de las cosas que ellos hacían. Ahora, lo impresionante de esto es que está demostrada la forma meticulosa como fueron realizadas estas transcripciones. Ninguna otra literatura antigua tiene este diseño de escritura, lo cual hace altamente confiable al Antiguo Testamento. Otra evidencia para el Antiguo Testamento son las comparaciones de pasajes duplicados. Esta evidencia refleja la calidad de los manuscritos que han sido encontrados respecto a textos masoréticos. Estos eran textos que habían sido transcritos por masoretas. Estos eran judíos responsables de hacer las copias de las Sagradas Escrituras. Los manuscritos masoréticos existentes datan del año 1000 después de Cristo. Hay varios textos bíblicos escritos en momentos diferentes cuyos contenidos son exactamente iguales. Por ejemplo, el Salmo 43 y el Salmo 53. Isaías 2, versículo 24, es paralelo casi exacto con Miqueas, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Jeremías 52 se repite en Segunda de Reyes 25. Porciones largas de los libros de Crónicas se encuentran en los libros de Samuel y Reyes. Al examinar estos pasajes se evidencia no solo un acuerdo textual general, sino que en algunos casos hay palabras idénticas. La precisión de los textos masoréticos fue reconfirmada con los rollos encontrados cerca de la costa del Mar Muerto en Israel, de los que les hablé hace un minuto. Por ejemplo, uno de los rollos encontrados fue un manuscrito completo del texto hebreo de Isaías. Los paleógrafos lo fecharon como de aproximadamente 125 años antes de Cristo. Este manuscrito tiene más de 1000 años y coincide perfectamente con el texto masorético de Isaías, que data de 1000 años después de Cristo. Esto demuestra la precisión de los copistas de las Escrituras a través de un periodo de tiempo de 1000 años. Entonces, para concluir esta primera parte, podemos afirmar que la Biblia es históricamente cierta y notablemente certera. Otro aspecto del cual vamos a hablar es el siguiente. ¿La Biblia es palabra de Dios o solo un libro histórico? Y si es palabra de Dios, ¿cómo hizo Dios para entregarle su palabra al ser humano? Fíjense que la Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es el pasaje clave para la doctrina de la inspiración. El término inspirada por Dios
sugiere que viene del aliento de Dios, es decir, que es exhalada por Dios. Inspiración puede definirse como el proceso que Dios utilizó por medio de escritores humanos empleando sus personalidades y sus estilos individuales para producir escritos autoritativos e inerrantes. Cotidianamente utilizamos la palabra inspiración de una manera muy general. En el caso de la Biblia, el significado es diferente. La Biblia no fue inspirada como se inspira un cantante o como se inspira un pintor, sino que ha sido respirada por Dios, es decir, proviene de la boca de Dios. Una comprensión adecuada de las Escrituras debe incluir su inerrancia. Si asumo que la Biblia es palabra de Dios, entonces Dios no puede equivocarse. El carácter mismo de Dios demanda la inerrancia. Si Dios es un Dios verdadero, como lo declara la Biblia, entonces la Biblia es verdadera o inerrante. Voy a leerles 3 versículos en los cuales la misma Biblia dice de sí misma que es verdad y que es palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo refiriéndose al Padre: tu palabra es verdad. En el Salmo 119, versículo 160, el salmista escribe: la suma de tus palabras es verdad. Salomón escribió en Proverbios 30, versículo 5, probada es toda palabra de Dios. Así como estas citas bíblicas, hay muchas otras que afirman que la palabra de Dios es real y verdadera. En este aspecto entra en juego la fe de cada individuo que lee la Biblia al decidir creer o no lo que en ella se dice. Pero ojo, algunos afirman que se debe creer que la Biblia es infalible solo porque ella misma lo enseña, pero esto no es correcto. No se trata de creer porque sí. Por el contrario, existen evidencias que demuestran que la Biblia es un documento confiable, demostrable y comprobable. Esto se evidencia evaluándolo como a cualquier otro libro histórico, como se los expliqué al principio de esta clase. Sobre la base histórica registrada de la Biblia, existen bases suficientes para creer que el personaje central de la Biblia es Jesucristo, y que no solo asumió la autoridad de la Biblia existente en su tiempo, sino que la enseñó hasta el punto de decir que las Escrituras eran eternas y que eran palabra de Dios. Entonces, para concluir esta sección, ¿tenemos o no una Biblia que es inspirada e inerrante? La respuesta a esta interrogante es que sí. La Biblia que tenemos hoy es la palabra inspirada de Dios. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado que la Biblia actual tiene una transmisión certera de lo que existió hace más de 2000 años hasta el día de hoy. Simplemente tenemos una transmisión en español de las escrituras que fueron inspiradas por Dios en arameo, en hebreo y en griego. Las maravillosas formas que se han obtenido, las maravillosas formas en que se han obtenido los manuscritos de la Biblia muestran de manera clara que el mismo Dios ha actuado a lo largo de los años preservando su palabra, sin que el hombre siquiera lo haya notado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios y el plan de salvación a través de la obra que hizo Jesús en la cruz. Dios ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo a morir por ella, tal y como lo hablamos la semana pasada. A causa del pecado necesitamos ser redimidos, es decir, salvados y rescatados. Ante esta necesidad, el mismo Dios tomó la iniciativa y estableció un plan. Este hermoso plan, Dios lo dejó escrito en la Biblia. Dios decidió revelarse a través de su palabra en forma escrita. No es posible conocer a Dios por interpretaciones humanas, intuitivas, místicas o con prácticas fuera de la palabra de Dios. Al leer la Biblia, descubriremos que las Escrituras hablan de forma clara y concisa, y al tomar la decisión de creer lo que en ella se dice, se experimenta de forma personal la comprensión de quién es Dios. Esto es posible porque el mismo Espíritu Santo que inspiró los autores que la escribieron es el mismo Espíritu que le da entendimiento a quien la lee. Te invito a que decidas confiar en que la palabra de Dios es la verdad.
a que leas la Biblia con la certeza de que todo lo que allí está escrito es útil para enseñarte, para ayudarte y para corregirte, de manera que aprendas a vivir como Dios lo planificó cuando nos creó. La Biblia es el manual que Dios nos ha regalado, es un libro que nos da esperanza, que nos da dirección y que nos llevará seguros a casa, al lugar eterno que Dios ha preparado para que habitemos con Él en la eternidad. Yo decidí hace 13 años creer todo lo que en ella dice, y te puedo decir que soy testigo de que toda ella es verdad. ¿Y tú? ¿Tomas la decisión de creer que la Biblia es palabra de Dios a partir del día de hoy?